Incluir a la meditación como práctica y como actitud cuando desarrollamos nuestras imágenes a través de la pintura o cualquier arte, transforma por completo al proceso creativo. Nos transforma por completo. La meditación en el arte va despertando progresivamente eso que algunos llaman el ojo que todo lo ve, esa mirada desapegada, ese ojo testigo que nos permite ir siendo conscientes de lo que va sucediendo en el proceso. Por ejemplo, podemos ser conscientes de lo que nos va pasando en el cuerpo, cómo vamos tensando los hombros, las malas posturas que adoptamos para pintar, cómo cuando sucede algo inesperado cambia nuestra respiración y nos ponemos ansiosas, ansiosos, no sabemos cómo seguir, cómo resolver. Podemos ir haciendo un registro, ir tomando conciencia de lo que va pasando en nuestro presente, en el cuerpo, en la mente, a nivel emocional, a nivel energético. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, cómo es nuestro diálogo interno, todo ese murmullo, todas esas autocríticas, esos juicios que vamos teniendo mientras vamos pintando y cómo nos vamos contando lo que vamos haciendo, cómo nos vamos contando qué va pasando en la técnica, cómo nos vamos contando cómo se está resolviendo la imagen. Cómo es esa interacción que se va dando entre el instrumento, el pincel, los materiales, el soporte, o sea, todo lo que está afuera y lo que me va pasando a mí adentro y todo lo que estoy poniendo en la pintura, mis circunstancias, mi presente, mis emociones, mis preocupaciones, mis imágenes de futuro, o sea, está todo ahí en ese presente, en esa interacción que se va dando. Y podemos observarla siendo conscientes, teniendo una mirada que no se identifica con eso, simplemente lo observa. Observando también y registrando esas impresiones luminosas, porque no siempre es todo autocrítica en el proceso creativo o zonas oscuras. También aparece mucha luminosidad, mucha claridad, podemos darnos cuenta de muchas cosas. Cuando el nivel de energía sube en la pintura, aparece más la conciencia, ¿no? Más conciencia, más claridad y eso es darnos cuenta de cosas que quizás son como de manera espontánea. También puede suceder en ese proceso y podemos ahí como ser testigos de eso. Y bueno, y muchas veces cuando la energía baja en la pintura es como un espejo que nos muestra nuestro propio cansancio, nuestras propias preocupaciones quizá, o lo que tenemos ahí sin resolver. O sea, siempre es como si fuera una parte nuestra la pintura, sale de nosotros, de nosotras, se proyecta hacia afuera, pero sigue siendo nuestro. Entonces podemos observar ahí, en esa quietud que propone la pintura, de una manera desapegada, desidentificándonos de eso, para poder como comprender lo esencial que hay ahí. La conciencia crece progresivamente cuando vamos incluyendo a la meditación en el proceso creativo. Esta manera de abordar nuestro arte también va despertando una actitud que tiene que ver con la receptividad, no solo con la creatividad, también con esa cuestión de esperar, ¿no? Como de ponernos ahí en una actitud de espera frente a que suceda algo diferente a lo que quizá nos imaginábamos, por ejemplo. Cuanto más nos vamos relajando en ese presente y en esa actitud, más damos lugar a que pueda surgir un tipo de imagen diferente, una imagen que tiene otra vibración, porque está en conexión con algo más grande que nosotros, que lo que entendemos que es nuestra personalidad. Nuestras imágenes empiezan a tener una cualidad diferente, una energía diferente, porque entran a formar parte de una resonancia con algo más grande, más allá de nuestras identificaciones habituales, más allá de nuestras ideas mentales o de cómo tienen que ser las cosas. Es como que de alguna manera nos volvimos un canal para conectar con otro tipo de imágenes que son nuestras, pero a la vez resuenan con un campo mayor. Acá es donde el arte da el salto, como desde lo concreto hacia lo espiritual o hacia lo trascendente.
en este punto es cuando desaparece el pintor y la pintura, ¿no? La pintora y la pintura. Es como que sentimos que estamos fusionados con nuestra obra, con nuestra imagen, con nuestro proceso, y en ese momento desaparece el hacer. Es como que ya no hay un hacer, simplemente estamos siendo pintura o imagen, ¿no? Estamos ahí como siendo lo mismo que lo que estamos haciendo. No siempre tenemos acceso a estos estados, ¿no?, internos. Tienen que ver obviamente con todo lo que vamos interfiriendo, porque en realidad esto sería como un permitirnos, ¿no? Permitirnos que suceda. Pero ¿por qué no lo permitimos? Porque estamos como muy llenas de ideas, muy llenos de ideas. Vamos como todo el tiempo interrumpiendo ese proceso, porque básicamente hay como un miedo, ¿no?, a soltar el control. Nuestro ego va a hacer todo lo posible para seguir siendo el protagonista de nuestro arte. Como básicamente, como decía, por un tema de miedo a soltar el control. Recordaba que una vez en un taller una persona me dijo: si suelto el control, ¿cómo voy a crear? Escuchá esa pregunta, ¿no? Si suelto el control, ¿cómo voy a crear? Y bueno, mi respuesta fue simplemente quedarme ahí en silencio, dándole en esa receptividad la oportunidad de volver a escuchar la pregunta, ¿no? No es algo tan descabellado, digamos, esa pregunta. En general, en casi todos los talleres actuales de arte o todas las formaciones actuales de arte, se trata un poco de controlar, porque está muy apoyado en lo técnico, o en lo concreto, en lo matérico, ¿sí?, o en lo conceptual. También podemos controlarlo desde ahí, desde lo filosófico, justificarlo, darle muchas explicaciones sobre lo que estamos haciendo. Entonces, cuando incluimos la meditación, la propuesta es otra. La propuesta se trata de soltar todo eso, pero no soltarlo definitivamente, sino que es darle otro lugar. Lo que hemos encontrado en los procesos creativos de los talleres y las formaciones es que puede tener cada cosa un lugar, y entonces cobra todo un sentido y un valor mucho mayor, más potente, porque vamos integrando nuevas dimensiones al arte. Entonces, la dimensión meditativa forma parte para conectar con nuestro mundo interno, para observarnos, para conocernos más, y para llegar a nuestras imágenes y no a otras. Y la dimensión más reflexiva, si se quiere, más mental, tiene un lugar posterior a la meditación. Entonces, ¿nos sirve para qué? La mente, digamos. Nos sirve para elaborar, para integrar, también para quizá definir la imagen. A veces es como que hay que pensar un poco, ¿no? ¿Cómo hago para completar esto? También para darle un marco conceptual a cuál es el tema que estamos trabajando, nos devuelve, ¿no? Entonces, no es negar ni excluir nada, o sea, eso sería absurdo. Se trata de incluir, más que nada, incluir esta dimensión de la meditación, y bueno, y cuando la incluimos todo se transforma. ¿Cómo podemos ir despertando esta actitud meditativa en nuestro proceso de crear imágenes, de pintar y de otras artes también, de escribir, de movernos? ¿Cómo podemos ir despertando esta actitud? En principio podemos hacer una preparación. Antes de ponernos a pintar, podemos hacer, o de crear, podemos hacer una preparación interior. Para esto hay infinitas prácticas, ¿no? Todas las prácticas que apuntan a ir hacia adentro y a conectar desde el movimiento, por ejemplo, el baile consciente, hacer una pequeña sadhana de yoga, hacer unos ejercicios de respiración o de mindfulness, hacer una caminata consciente. Con lo que más resuenes siempre tiene que ver un poco con ir al cuerpo, ¿no? Entonces, porque el cuerpo no puede estar en otro lado, no puede estar en el pasado, no puede estar en el futuro, el cuerpo está en el presente. Entonces, si queremos incluir esta dimensión en nuestro proceso creativo, tenemos que estar presentes. Entonces vamos al cuerpo, conectamos. Esa sería como
una preparación que hacemos. Y después comenzamos a registrar, como decíamos antes, comenzamos a registrar qué nos va pasando en ese cuerpo, en nuestro cuerpo, cuáles son las tensiones, los dolores, todo lo que va apareciendo, qué nos va pasando por la mente cuando estamos creando ese día, en ese momento, qué sentimos, cómo nos sentimos cómodas, nos sentimos incómodas, nos sentimos tensas, estamos angustiados, angustiadas, ansiosos. ¿Qué vamos sintiendo? Y lo vamos registrando como el punto es no detenernos ahí, no fijarnos, no quedarnos ahí dando vueltas sobre eso, simplemente desarrollar este ojo que ve, ¿no? Este ojo testigo, ser conscientes de que estamos sintiendo eso, pensando eso, y qué pasa en nuestro nivel de energía cuando nos sentimos así, cuando pensamos así, cuando nuestro cuerpo está así. También es importante enfocar una intención, ¿no? La intención hace todo, crea el contexto, la realidad que queremos vivir, la intención. Entonces, despertar una actitud receptiva, una actitud de espera, puede ser nuestra intención, ¿no? Permito que suceda algo, permito, si quiero estar ahí y estoy pintando y me doy cuenta que ya estoy en un piloto automático, ya estoy queriendo controlar las cosas, es como que aflojo desde la corporalidad incluso, aflojo los hombros, relajo la respiración, me detengo y dejo que algo más grande suceda y ver qué pasa. Se trata de permitir que nuestro ser se exprese. Entonces, ¿cómo lo hago? Cada una va a encontrar su manera, ¿no? de permitir que esto suceda. Sabés cuando vos estás controlando las cosas o queriendo controlar las cosas y cuando estás dejando que suceda. Si registrás eso adentro, entonces podés ir desarrollando esa actitud en tu imagen. Y la experiencia del proceso de ir creando, de ir pintando, va a ser totalmente diferente. El resultado va a ser totalmente diferente, va a tener una vibración diferente esa imagen, que después puedes elaborar, puedes detenerte, observar, acomodar la técnica, pensar el concepto, todo lo demás que hacemos habitualmente, digamos, en un proceso creativo, lo hacemos, pero le damos lugar a esta parte de conexión, a esta parte de receptividad. Entonces ahí es donde se complementa, ¿no? Porque es la creatividad y la receptividad que forman una unidad diferente. Entonces cuando esto sucede, volvemos siendo otros, digamos, ¿no? Como que salimos de ese estado, de ese proceso. Y bueno, y la pintura no es solo algo que es un cuadrito que voy a colgar en una pared, sino que es una parte de mi proceso de autoconocimiento.